Buenas, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Juan Carlos Burgos Villamil, soy el director de Opportunity Health and Beauty, una empresa que asesora y lleva a pacientes a Colombia a consumir salud de manera responsable. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales a Opportunity Health and Beauty si desean consultar fotos antes y después, testimoniales de pacientes que ya han viajado con nosotros, conocer las diferentes ciudades donde estamos en Colombia, los diferentes servicios que prestamos en la parte médica, absolutamente todo de lo que nosotros hacemos con testimoniales de fotos y videos de pacientes históricos. Por favor vayan a www.colombiaturismomedico.com y las personas que deseen llamarnos y reservar agendas, citas, consultas, etcétera, o preguntar tan solo, hacer un presupuesto, qué sé yo, averiguar al teléfono más 1-904-452-6257. Muy bien, teníamos desde ayer un invitado muy especial, el doctor Eric Almenares, cirujano plástico, estético reconstructivo, y vamos a estar hablando hoy de un tema muy importante y que en Colombia se le denomina de una manera que agrupa, que deja entender, que agrupa diferentes procedimientos, la cirugía plástica posparto. Acá en Estados Unidos se le llama Mom and Makeover. Muy bien, demos por aquí, ya tenemos el gusto de tener a nuestro invitado. Vamos, vamos a hacerle extensiva la invitación. Muy bien. Vamos a esperar que el doctor se nos una. Doctor Almenares, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos nuestros seguidores. ¿Cómo me le ha ido? Excelente, ya un poco mejor, pero Bueno, me bueno, alegro. ahí Pues estamos. no le he dicho a nadie, pero podemos comentar. El doctor tenía con nosotros esta cita y muy amablemente él nos agendó desde el día de ayer, pero pues se indispuso y la aplazamos para hoy. ¿Es Ah, correcto, ah, doc? correcto. ¿Y cómo se siente hoy? Mejor que nunca. Ok, doc. Ok, doc. Estamos poniendo aquí un datico. Perfecto. Muy bien. Eh, A ver, vamos a saludar aquí las personas que nos están subiendo. Disculpe, doctor. Muy bien, doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar acompañándonos. Si usted me permite un minuto, yo hago una pequeña presentación, una introducción. Y Claro, como siempre, le pedimos a usted que ahorita nos dé un pequeño resumen de lo que es su formación profesional para que las personas que nos vean entiendan muy bien que la parte de formación y ética es supremamente importante en la consulta con un cirujano plástico. Muy correcto, bien. claro que sí. Juan Carlos Burgos, quien les habla, que soy el director de Opportunity Health and Beauty, no soy médico. De hecho, mi formación profesional es absolutamente distinta. Soy administrador de empresa con especialización en marketing y nuestros invitados y nuestros aliados son especialistas en diferentes áreas de la salud, personas que viajan a Colombia a consumir salud de manera responsable, cirugía plástica, estética reconstructiva, bariátrica para el tema de la obesidad, otorrinolaringología, sobre todo en plástica facial, o laringología para el tema de masculinización o feminización de voz, ginecología, medicina estética no quirúrgica. Estamos en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Manizales. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero ya está un poquito mejor de salud. Claro que sí. Muy bien, doc. Usted es tan amable, doc, nos da un pequeño resumen de su formación académica y científica. ¿Es tan amable? Bueno, sí, soy el doctor Eric Almenares, soy egresado de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires. Eh, He hecho toda la parte de cirugía estética y reconstructiva y también hemos tenido como una especialización en retiro de biopolímeros.
eh, y todo lo que reafirmo en la parte reconstructiva de cirugía mamaria. Entonces estamos todos estoy presto para colaborar y ayudar acá a todos nuestros seguidores con sus inquietudes y obviamente también el que quiera venir a consumir servicios médicos de manera responsable, estamos completamente disponibles y atentos para todos ustedes. Bueno, doctor, muchas gracias. Pues bueno, hoy nos hemos puesto la cita de hablar de una cirugía que en Colombia, bueno, ya de hecho creo que en Colombia también se le llama igual, pero regularmente se le ha llamado históricamente cirugía plástica postparto. Sí, Eh, y acá en Estados Unidos se le denomina Mom and Makeover. Bueno, primero debo aclarar, doctor me corrige, este procedimiento como tal, de manera médica y científica no existe. O sea, este procedimiento no existe. Esto tan solo es un nombre que se le ha dado a raíz del servicio, la gente que trabaja en la parte comercial, de mercadeo, qué sé yo, le dieron este nombre, tanto en Colombia, cirugía plástica o posparto, yo sé quién le dio ese nombre, y acá en Estados Unidos, no sé quién, Mom and Makeover, pero es un nombre que agrupa un número de varios procedimientos, procedimientos. Correcto, varios doctor. procedimientos. Bueno, doctor, ¿Cómo, cómo son, le dejo cómo a usted son la... la... Ah, perdón, lo que pasa es que se va la onda y a veces parece que no te interrumpiera o me interrumpieras, pero bueno. Son varios procedimientos, eh, pero para cortarlo le ponen mommy makeover o cirugía posparto. Es el levantamiento del busto o reducción de busto o la reconstrucción del busto, la lipoescultura y la abdominoplastia con el amarre de los músculos abdominales para lucir una mejor figura y mejorar la estética de la silueta, armonizar la silueta femenina. Bueno, ¿cuáles son estos procedimientos, doc? Reconstrucción o levantamiento pexia mamaria, lipoescultura, abdominoplastia y lipotransferencia. Ok, vamos a recorrer cada uno de estos procedimientos, pero primero hablemos del paciente. ¿Qué tipología o qué características, qué perfil puede tener un paciente que requiera o que regularmente consulte este tipo de procedimiento? Normalmente son pacientes o que han tenido ya una paridad, han tenido sus hijos y quieren volver se han descuidado, han desmejorado su figura y quieren volver a rescatar o mejorar su armonía corporal. También mujeres que han estado en sobrepeso y quieren mejorar, se les ha hecho han bajado de peso, eh, han hecho alguna cirugía bariátrica y también ya quedan con exceso de piel, los senos caídos, flacidez y quieren mejorar también todo esto para poder lucir mucho mejor. Ok, doctor. Entonces, regularmente son mujeres Mommy o, makeover, sí, sí, pues normalmente son mujeres para este tipo de cirugía. ok. Para perfilar un poquito más, en qué rango de edad podría estar una persona que requiera un mome makeover? No todas, pero la gran mayoría. Bueno, normalmente están entre los de 20 a 40 años. Mira que Ok. ya hay un grupo que están teniendo hijos a muy temprana edad y Ujú. ya han querido mejorar su figura desde muy temprana edad. Entonces, más o menos está entre los 20 y los 40 años el mommy makeover. Puede ser Ok, un poco más, ¿no? Pero desde los 20 años. ok, Doc. Bueno, entonces arranquemos. Arranquemos. Yo me atrevería a hacerle la siguiente pregunta. Cuando usted tiene una paciente de mome makeover, ¿por cuál de los procedimientos inicia? La lipoescultura. Ok, hablemos de liposcultura. ¿Cuál es la Bueno, liposcultura que se le desarrolla a una persona que consuma un mome makeover?
Bueno, hay mucho tipo de paciente, varía mucho. Para eso es importante la consulta. Con la consulta uno mira y determina cuál es la lipoescultura más adecuada porque existen varios tipos, hay mucha tecnología, hay diferentes tipos de láser, hay diferentes tipos, sí, básicamente hay varios equipos y cada uno se ajusta a una necesidad particular. Entonces, teniendo en cuenta la paciente, uno le sugiere un tipo de tecnología o un tipo de técnica para lograr un mejor resultado. Yo eso lo entiendo, pero hablemos del procedimiento como tal, de la lipo. Ya sea que usted utilice una patología para una determinada paciente, otra patología para otra determinada paciente, sino hablemos de la lipo y cuáles son los objetivos de esta Ah, lipo ok, ok. Remover la discúlpeme, grasa. discúlpeme, termino la pregunta, la conceptualizo. Hablar de la lipo para este tipo de paciente. Bueno, aquí se trata de remover la grasa porque se va depositando en unos sitios no adecuados o estéticamente no adecuados. Entonces la idea es remover todo este tipo de tejido adiposo para moldear mejor la figura, estilizar mejor la figura. Normalmente eh, logran depósitos en espalda, debajo donde va el brasier, en la cintura, que le dicen el flotador, o en el abdomen, donde se hace bastante globoso, y entonces hay que remover toda esta grasa, pues para lucir una silueta más estilizada. Yo quisiera tomarme unos segundos más para que me enumerara de manera más puntual cuáles son los lugares que regularmente el doctor aborda para sacar grasa en la lipo para un tummy tuck. Perdón, para un mommy makeover. Mommy makeover. Bueno, al lado del seno, en donde se hace el rollito entre la inserción del brazo con el Ok. tórax, este sector acumula bastante grasa, la cola de la mama acumula bastante grasa, el abdomen, la cintura acumula bastante grasa. Hay otras pacientes que en la entrepierna también acumulan. En la parte posterior, lo que te decía, debajo del brazo, donde se inserta el brasier, acumula bastante y en la zona lumbar. Hace un cojín bastante grande que no es agradable para las pacientes. Lo, lo, de verdad que lo solicitan mucho remover esa parte. Imaginemos un poquito, yo lo invito, Doc, a que hagamos un ejercicio cronológico mental de como si una paciente estuviese con usted en este momento y usted nos está redactando la historia de lo que está sucediendo. La Sí. persona llegó con usted y ya va a entrar a salas. Supongo yo, creo, por lo que ustedes me han contado históricamente que conozco, ustedes le hacen un trazado sobre el cuerpo. ¿Cómo llegan ustedes a ese acuerdo con la paciente? ¿Por qué esta zona sí sacarle grasita y esta zona no? Bueno, eso no solamente en el momento, esto no es en el momento de la cirugía. Todo esto Previamente. se lo plantea uno a la paciente en el momento de la consulta. Primer- lo primero que uno tiene que hacer como cirujano es escuchar cuáles son los agobios del paciente, porque hay gorditos o localizaciones que a mí como cirujano o como persona me pueden parecer no tan bonitos, pero si a la paciente le gustan y se siente cómoda, pues tengo que respetar esa parte. Entonces es importante escuchar al paciente cuáles son sus agobios. Dos, si el paciente me dice, no, yo quiero, así estoy, ¿qué me sugiere usted? Entonces hacemos un mapa. Yo tengo unas siluetas en la historia clínica.
y rayamos sobre esa silueta y ahí yo le plasmo lo que le sugiero. Y ahí llegamos a un acuerdo entre el paciente y yo de lo que se le va a realizar en el procedimiento quirúrgico. Ok, entonces, para tener claro lo que me acaba de decir Doc, es que previa a la cirugía, o sea, en la consulta antes o las consultas anteriores, usted llega a un acuerdo con la paciente de acuerdo a sus expectativas de Sí, la claro. paciente Sí, claro. a saber cuáles son las áreas para manejar el tema de la lipoescultura. Correcto. Nos comentaba que regularmente, dependiendo del acuerdo a que llegue con el paciente, usted toca la espalda alta, media Media y y baja. va. Y en la parte frontal y lateral maneja todo lo que es el abdomen y los laterales del abdomen. Correcto. La parte del busto de la espalda, ese rollito que se hace donde pasa la correíta Del brasier. del brasier, y en algunos casos la entrepierna y los brazos. Correcto. Listo. Entonces, hasta ahí vamos en lipoescultura general. Correcto. Ahí vamos en la lipo, listo. Entonces, Doc, aquí, como estamos haciendo el ejercicio como cronológico, de acuerdo a su plan de trabajo, que regularmente avanza, no necesariamente en todos, pero en la mayoría, ¿cuál es el siguiente procedimiento después de la lipo? Abdominoplastia. La abdominoplastia. Entonces, aquí déjeme alguna claridad desde, desde mi punto de vista, que no soy médico. Acá en Estados Unidos, a la abdominoplastia o a la lipectomía se le llama tummy Habitat. tuck. Entonces, para que las personas vayan relacionando, cuando el doctor se refiere a abdominoplastia o se refiere a lipectomía, está hablando del tummy tuck. Ok, doc, cuénteme cómo usted aborda este tema y en qué consiste el tummy tuck. Tummy tuck es una técnica, es un procedimiento mediante el cual se hace una incisión a nivel del pubis para retirar el exceso de piel del abdomen. Ujú, Entonces se ok, hace un levantamiento del colgajo abdominal, se desinserta el ombligo, se estira la piel, se tiene que hacer una marcación previa, se incide sobre esas marcaciones, se retira, se hace el amarre de músculos y ya se va dando forma al nuevo abdomen del paciente, de la paciente. ok. Cuando usted me está hablando, yo quiero detenerme también, así como lo hicimos en lipo, quiero detenerme un poquito aquí. Hay dos aspectos que para las personas es muy importante, para los pacientes, y quiero que ¿Eh? usted, por favor, nos lo explique. Uno, que es el amarre, lo que yo conozco de ustedes que se llama plicatura Cicatura abdominal, abdominal. pero dibujemos un poquito ese tema. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué pasa con el ombligo? Bueno, cuando se tiene ese sobrepeso o cuando se ha tenido los embarazos y hay poca cultura de ejercicio, estos músculos se van distendiendo y se produce una diastasis muscular. Entonces los músculos Ujú, quedan separados. Entonces, solamente al comer, a la ingesta de comida, hace una protusión de todo el abdomen porque no hay una fuerza en la pared abdominal. Entonces, ok. para evitar todo esto y que el abdomen quede plano y fuerte, entonces nosotros unimos y corregimos esa diastasis para que quede un abdomen bien, bien unido, bien fuerte y soporte esto. Y con esto también, con esta aplicatura, pues el paciente va a sentir una plenitud más rápido, se va a llenar más rápido, porque el estómago no se le va a distender, no se le va a llegar a distender tanto. Entonces, esto es una muy buena práctica para este tipo de pacientes. Sea, podemos decir, para que las personas que nos vean nos entiendan un poquito más, el abdomen, el abdomen tiene un músculo que con el pasar del tiempo, por el tema de la obesidad, por el tema de los niños, el El parto, embarazo, sí. por la longevidad, entonces ese músculo
se va abriendo. ¿Es correcto, Doc? Correcto, correcto. Y cuando usted hace el tummy tuck, la abdominoplastia, la lipectomía, lo que hace es que usted coge ese músculo y lo vuelve a cerrar, así, Sí, con una con, sutura con- se hace un cierre, una aplicatura para que el músculo quede unido ah, nuevamente. para que- o sea, eso es como, para poner un poquito más en la mente de la persona, es como un corset. Es un corset tal cual. Correcto, listo, ok. Hablemos un poquito antes de pasar al tema del ombligo, del corte, el área donde usted corta, qué relación tiene ese corte con la cesárea, si la persona nunca se ha hecho, la mujer nunca tuvo hijos o si los tuvo por parto natural, eh, ¿qué le indica a usted cuál es el lugar más acertado para hacer ese corte de piel? La idea es que quede una cicatriz en una zona muda que se pueda disimular bien al colocarse ropa íntima o traje de baño. Entonces, nosotros tenemos ya un patrón de medida para que el paciente quede bien disimulado y pueda lucir un vestido de baño de 2 piezas o pueda colocarse su ropa interior y disimule estas incisiones. Ok. ¿De qué tamaño es esta incisión? De Hablando cresta, del de cresta ilíaca a cresta ilíaca. cresta ilíaca, para las personas, por favor, es Ujú. del huesito lateral derecho al De los huesito dos lateral huesos, izquierdo. exacto. Pero tiene Ok, una forma, yo la hago de una forma particular para que cuando se coloque la ropa el interior panty. disimule bastante esto. No lo hago tan en media luna, sino que le doy una forma muy como la del panty para que lo disimule bien. Bueno, pregunto, Doc, si la persona tiene cesárea, ya tiene una cicatriz ahí, ¿cuál es la decisión que usted toma? Dependiendo también cuánta piel sobre, porque hay cesáreas que si están bien bajitas, respeto la línea de la cesárea para hacer una, y hay cesáreas que las hacen muy altas. Normalmente lo que hago es hacer una incisión bien bajita para que esa cicatriz desaparezca cuando yo haga la abdominoplastia. Perfecto. Y si la persona no tiene cesárea, ¿cuál es la decisión indicada? Infrapúbica la hago lo más baja posible. Ok, bueno, entonces ya hablamos del tummy tuck, de la lipectomía, abdominoplastia. Pero entonces hablemos de ese pequeño detalle que es una cicatriz, entiendo yo por ustedes, que es el ombligo. Y el ombligo es como una huella dactilar. Todos tenemos un ombligo, pero todos lo tenemos diferente. Sí, 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 hay varios tipos de ombligos, hay ombligos redondos, hay helicoidal, entonces, pero en este caso hay dos maneras de hacerlo: desinsertando ese ombligo, haciendo un corte o haciendo un ombligo completamente nuevo. Entonces, puede quedar con cicatriz externa o sin cicatriz. El paciente elige cuál de las dos alternativas prefiere. Perfecto, pero tenemos colegas suyos que nos están viendo, al doctor Posada y al doctor Cárdenas. Un cordial saludo. Cordial saludo. Ok, listo. Entonces ya dimos un paseo por el tema de la lipoescultura general, dimos claridad respecto del tema, sobre las diferentes áreas que muy regularmente se pueden manejar. Hablamos también de la lipectomía o el tummy tuck. Hablamos del corte, la altura del corte de donde se hace la incisión para el tummy tuck o la lipectomía. Hablamos de la aplicatura, o sea, que permite cerrar el abdomen para que quede muy Cerrar los bonito. músculos, cerrar los Los músculos. músculos, perdónenme, gracias doctor por la claridad, los músculos. Y hablamos también del ombligo. Correcto. Entonces, Doc, esta pregunta es obligada porque las personas que regularmente se hacen un moment makeover que están, qué sé yo, alrededor de los 45, 50 años o de ahí para abajo, son personas que por obvias razones, muy poquitas tienen un glúteo bien formado y por los años, es normal por los años, pues los glúteos tienden a caerse un poco las personas que tienen glúteos. ¿Qué pasa con esa grasita que sale de todo el tema de la lipoescultura? Hacemos una lipotransferencia.
Ah, es correcto, para sí. darle mejor, mejorar la forma, para darle más proyección y mejorar la forma del glúteo. Ok, ok. Entonces esto nos permite, pues, hay que ser claros con los pacientes que puede reabsorberse esa grasa entre un 10 o un 100%, dependiendo cómo su organismo pues la tolere, si la reabsorbe o no. Ujú. O sea, voy a pensar como un paciente. La mujer se está haciendo un mamá makeover. Correcto. Y antes de la consulta, o sea, antes de la cirugía, en la consulta o las consultas y el día de la cirugía, que usted tiene una cita previa con la paciente, eventualmente, no necesariamente, y que hace un trazado sobre ella, etcétera, y todo el tema. La paciente dice, doctor, lo que pasa es que quiero que esa grasita vaya a la cola para el aumento y tal. Usted, de acuerdo a la zona donante, usted define si hay o no hay grasa. Supongamos que no haya. ¿Usted qué le dice a la paciente? O sea, la paciente hay que hacerle el tummy tuck o la lipectomía porque tiene mucha piel sobrante en el Sí. abdomen, pero no hay mucha grasa para el tema de la lipo. Pues hay que ser claro en el momento de la consulta con el paciente. Como también se le tiene que aclarar que no todas las grasas son de buena calidad. Entonces, hay grasas que son demasiado líquidas, que no, no son como buenas para hacer una lipotransferencia. Entonces, todas esas variables hay que tenerlas claras para advertírselo al paciente. Ok. Eh, y lo contrario, la paciente tiene una muy buena zona donante de De adipocitos, grasa. de grasas, y quiere un glúteo bonito. ¿Cuál es el plan con ella? En el momento de la consulta, preguntarle cuál es la necesidad de ella y, Ok, y decirle más o menos la cantidad de grasa que uno sugiere poner porque hay unos topes por seguridad del paciente. Entonces hay que ser claro con la bueno, paciente sobre esto, porque lo importante es la eso está seguridad bien. del paciente. Eso era el paciente, listo. Entonces, sabemos que el total de la grasa que se inyecta, el 30%, eventualmente se absorbe o se elimina Correcto. del 100%. Entonces, yo me pregunto, una pregunta mía, no del paciente, yo me pregunto, si usted planea un determinado volumen de acuerdo a la charla que tuvo con la paciente, eh, usted aplica, entendiendo que hay zona donante de grasa, usted aplica el 130 para que al bajar quede el 100% planeado. No, no se puede. No se puede, No es porque no se correcto. puede. No es correcto, hay un porcentaje, hay unos valores que ya están estadísticamente. No, pero asumiendo que sí esté por dentro del esquema de seguridad. Si está dentro del esquema de seguridad, sí. Ok, Dentro del esquema de seguridad, sí, pero si está, pero no colocamos más del tope que permitido para no entrar en perfecto, riesgo del paciente. perfecto, perfecto. O sea, entendería yo que manejando con los parámetros de seguridad, entendería yo que si todo está dentro de esos parámetros, usted planea el 130 para que al perder quede el cien por Pero, ciento. pero eso normalmente no pasa, Juan Carlos. ¿No Normalmente pasa? eso no pasa. No, no ¿Por qué? pasa. Porque realmente la cantidad de grasa que se puede lipoinyectar no es para volúmenes grandes. El que lo hace es respetable, pero está pasando por encima de las normas de bioseguridad del paciente. Entonces, los volúmenes que se colocan no dan tampoco como para hacer un margen de un 130%. Realmente Ok, bueno, no es tan listo, así. listo, perfecto. Entonces ya hablamos de... una pregunta, doc. He conocido, pregunto si usted lo hace,
que tiene la grasa cuando sale del proceso de la lipoescultura, o sea, de la liposucción, antes de ser lipoinyectada de nuevo al paciente en las zonas que hace falta y que va usted a trabajar con esa misma grasa del paciente, esa grasa tiene un proceso. Bueno, ante todo, lo que primero se hace es antes de hacer la cirugía, lo podemos mandar al paciente al laboratorio para que nos procesen factores de crecimiento y células madre de su sangre, y estos factores de crecimiento se lo aplicamos a la grasa para hacer la lipotransferencia. Ok, bueno, entonces dame un segundo. Lo que el doctor nos está diciendo es que antes de la cirugía, Eso es lo correcto, se hace un procedimiento con la con sangre sangre del del paciente paciente para sacar los factores de crecimiento y células madre y células madre. Eso es antes de la cirugía. antes de la cirugía. Y ya en el momento de la cirugía, cuando se hace la liposucción, o sea, la lipoescultura, esa grasa que sacan para ser lipoinyectada, digamos, con los glúteos, La decantamos y una vez decantada aplicamos esos factores de crecimiento y células madre. oh, ok, 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 ¿en qué mejor, qué beneficios trae eso? ¿Qué beneficios? Pues se evita mucho la necrosis grasa, o sea, el riesgo de que la grasa como es avascular, se evita que se vaya a producir una necrosis o un absceso. Dos, está documentado que puede producir, disminuye los porcentajes de reabsorción o de eliminación de la grasa Ujú. y mejora la calidad de la grasa para que sea más duradera en el tiempo. Ok. Eh, ya hablamos entonces de... Ay, una pregunta que sí me hace falta con el tema de la lipotransferencia a autóloga de grasa en glúteos. Pasa. Yo creo que a usted le ha pasado más que sin duda. Las personas dicen, no, es que yo me voy a hacer la cirugía junto con mi prima y mi prima tiene mucha grasa, pero yo no tengo, entonces usemos la grasa de ella. ¿Qué pasa con eso? Pues sí, pero yo creo que esas eran preguntas que nos hacían hace muchos años. Ya yo creo que las pacientes tienen muy claro que eso es completamente, es, es una fábula, no es nada cierto, no se puede. La grasa tiene que ser estrictamente del mismo paciente. No No, se eso, puede. hace muchos años sabemos muchas cosas y la gente sigue preguntando eso, sigue preguntando Bueno, y pero bueno, cuando lo preguntan hay que aclararlo, que no, que solamente se le pone la grasa del mismo paciente. No puede, perfecto. así sean hermanos gemelos, no se puede poner la del uno al otro. Eso está chévere, hacer esa claridad porque es que hay gente que piensa que es que no, es que uno no quiere por cobrar Por, más o por, no, es que es o la salud por pereza, o pero por no, no, no. pereza, la salud del No, no, no. paciente. Lo que decía el doctor ahorita, por favor, entendamos. Antes que cualquier otra situación está la seguridad. Totalmente. Nadie va a poner en riesgo a conciencia un paciente, ni Es el que buen ejercicio. eso es como si fuera una donación. O sea, tendrían que hacerse unos exámenes, unos miles de exámenes para un órgano. Imagínate tú con esto, cómo serían las complicaciones enormes. Ok, perfecto, listo. Entonces, hablamos ya de la lipoescultura, de la acción de la liposucción. Hablamos de la lipectomía, abdominoplastia o tummy tuck con el tema de la aplicatura rectoabdominales, que es amarre del del Sí, músculo. Hablamos del ombliguito, hablamos también de la lipotransferencia de grasa para tonificación o aumento de glúteos y nos falta un tema, el tema de los senos. correcto. Bueno, ¿por qué los senos? ¿Por qué trabajar los senos con una persona de Moment Makeover? ¿Por qué? Porque normalmente con todos estos cambios que produce los partos y el sobrepeso, se caen mucho los senos. Con la lactancia hay pacientes que
se les ponen unos senos muy grandes y después tienden a caer y estéticamente no quedan satisfechas con este resultado y es necesario, se ven en la necesidad de mejorar la estética Eh, de los senos. pero, o sea, aquí hay que hacer claridad en un tema a a las pacientes, sobre todo cuando ellas hablan de los senos, ellas piensan que los senos son un tema de prótesis, no más prótesis, o sea, solamente trabajar el tema de las prótesis. Y el tema de las prótesis, el doctor nos lo va a explicar por qué él está hablando de levantamiento y por qué él usa prótesis. Doctor, cuéntenos, ¿cómo se llama el procedimiento como tal? Mastopexia, Mastopexia. mastopexia. Se pueden utilizar implantes mamarios o, ¿O no? o no, o se puede utilizar el mismo tejido mamario de la paciente. Ok, Lo que, porque hay muchas pacientes que son muy renuentes a colocarse implantes y a veces tienen muy buen, no, y logramos tener muy buenos resultados con su propio tejido. ok. Es Bueno, saber utilizar la técnica, saberla manejar y vamos a obtener muy buenos muy buen resultados. resultado. Perfecto. Entonces se hace el levantamiento. ¿Y por qué se usa en algunos casos, no en todos, por qué se usa la prótesis? Para darle mejor relleno, para darle mejor forma, para darle mejor Proyección. Perfil. proyección, mejor escote Ok, porque perfecto. a veces la grasa o el tejido mamario a veces no tiene tan buen soporte, no tiene muy buena densidad y no quedan tan bonitos, mientras que la densidad del implante es homogénea y permite como una forma mucho más adecuada, pues más bonita visualmente, ¿no? Más estética. Perfecto. Muy bien. Bueno, doctor, hablemos de dos aspectos que en esto del moment makeover o la cirugía plástica posparto no hemos hablado y en la cirugía plástica es importante. Consejos y recomendaciones para antes de la cirugía. Antes de la cirugía, es claro que las pacientes, de ser claro, darle una información muy acertada sobre evitar que tomen té verde, todos esos tipos de tés, que tomen medicamentos que alteren la cascada de la coagulación, que no tomen ningún tipo, o sea, que nos informen bien sobre el tipo de medicamentos que están tomando, porque hay medicamentos que es mejor suspenderlos o tenerlos en cuenta para que no vayan a hacer una interacción con la anestesia. Entonces, es importante tanto al médico como al cirujano como al anestesiólogo que le digan exactamente todo lo que están tomando y nosotros decirle también pues todo lo que debe suspender para evitar tener contratiempos en el momento de la cirugía. Ok, y que dejen de fumar. Básico, eso sí, bueno, estábamos hablando de medicamentos, pero ya dentro del tema de bebidas alcohólicas y cigarrillos, sí, evitarlo, porque de todas formas, el cigarrillo nos va a alterar todo lo que es la microcirculación y la oxigenación de los tejidos. Entonces, sí, lo más recomendado es que ojalá un mes antes dejen de fumar. Perfecto, listo. Recomendaciones para antes. Recomendaciones post cirugía. Bueno, lo vamos viendo. La evolución de cada paciente es muy personal, pero hay un tema de unas observaciones con respecto a los medicamentos que van a tomar para después de la cirugía, como los analgésicos, los antiinflamatorios, los antibióticos, los masajes. Ya, entonces el estado, hay que hacerle unos controles al paciente si es necesario. El examen físico y las revisiones constantes son primordiales para ver cómo va la evolución y tener un muy buen resultado y una buena recuperación del paciente, metabólicamente hablando también. Ok. Doc, ¿usted sería tan amable de comentarnos a las personas que nos están viendo y a las que nos va a ver, dónde usted presta sus servicios de consulta privada y un dato de contacto? Bueno, nosotros estamos
nosotros estamos en Medellín, Medellín, Colombia. Mi consultorio queda, si quieres tú puedes compartir. Tenemos Ujú. un edificio donde diseñamos espacios, una galería especial para nuestros pacientes donde tenemos alojamiento, tenemos alimentación, tenemos spa, nuestros consultorios, tenemos todos los servicios desde búsqueda del paciente en el aeropuerto para que tenga toda la tranquilidad y la seguridad normal. Mi O- celular es el 300-657-0046. Ya te lo voy a compartir para todos, vale. Por para cierto, todos. Doc, tenemos que hacer un live de tu centro de consulta y otro diferente de la clínica. ¿Qué te parece si mañana hacemos el live en el día? Pues yo mañana me gustaría hacerlo mañana y hacemos ¿A un qué horas? recorrido. 11 de la mañana, hora 11 de la colombiana, mañana, 11 de la mañana, ok, perfecto. Pero a las 11 de la mañana vamos a hacer el recorrido por tu centro de consulta. por el centro de consulta. Por el centro de Perfecto, consulta. listo. Y el martes hacemos un recorrido La clínica. en la clínica. Vale. Entonces mañana vamos a hacerlo en el centro de consulta al mediodía. O sea, 11 de la mañana Colombia, 12 del mediodía en Estados Unidos. Muy bien, Perfecto. muy bien. Muchas gracias a las personas que nos siguen, las personas que deseen tener más información, www.colombiaturismomedico.com y nos pueden llamar inclusive para consulta con el doctor al más 1-904-452-6257. Doctor, muchas gracias, una feliz noche, muy Bueno, amable Juan Carlos. y nos vemos mañana. Mañana, 11 de la mañana, 12 de Estados Unidos, y vamos a hacer un recorrido por todas nuestras instalaciones y van a Muchas conocer gracias. nuestro personal. Dale. Vale, doctor. Y Bueno, gracias. un Que estés abrazo, que bien. estés muy bien. Chao.